Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de física química del 5 de junio del 2023. Nosotros hasta acá hemos venido trabajando ya con conceptos de densidad. También hemos hecho problemas con respecto a empuje, densidad, peso específico. Entonces vamos ahora a completar la parte teórica de la ley de los gases. Entonces, para ello, vamos a revisar la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Cadenzato. Y ha sido una lámina interesante. Me parece que explica bien o que nos ayuda a orientar el tema de ley de los gases. Bien. Mi hija y compañeros que acepte, por favor. Mi hija y compañeros que acepte, por favor. Entonces, yo les he compartido a ustedes en pantalla la relación y el resumen de las variables que implica la ley de los gases. De manera que lo que ocurre es que los gases normalmente son compresibles y además es posible que se dilaten térmicamente. Por eso ustedes ven la ollita a presión y ese inflador de llanta, ¿no? Justamente hace referencia a la compresibilidad del gas. Y esto puede ser respecto a los líquidos y a los sólidos. Entonces, la primera característica del gas es que ocupa un volumen. Y por supuesto, este volumen tiende a ser bastante sensible o sensitivo con la presión y con la temperatura. Entonces de ahí se deriva que hay una relación entre temperatura, entre presión y volumen. Hay una relación importante entre esas variables. Y por supuesto, estas variables merecen atención especial, porque estas variables
pueden alterar el volumen de los gases. Entonces, por ejemplo, a presiones muy bajas y a temperaturas muy altas, los gases obedecen estas tres leyes. Y los gases normalmente que obedecen estas leyes, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Marusat, a ellos les llamamos los gases ideales o gases perfectos. Normalmente estas son leyes que le aplicamos únicamente a los gases que no tienen cambio cuando varía la presión o la temperatura. Entonces vamos uno a uno revisando. Noten que en el centro de esta figura están colocados las tres variables. La variable de la presión, la variable del volumen y la variable de la temperatura, como núcleos principales de este cuadro. Entonces, la ley de Boyle, tal como ustedes lo pueden apreciar, habla de la temperatura constante. Habla de la temperatura constante. Y el volumen de una masa, de un gas perfecto, normalmente es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra sometido. Entonces, ahí usted ve presión por volumen sobre temperatura. Pero hay un detalle fundamental, y decíamos que los gases ocupan un volumen. Y el gas, aun cuando nuestros ojos no lo alcanzan a definir, nuestro nervio óptico, esto no significa que el gas no contenga moléculas, no contenga átomos, y son justamente los átomos que están normalmente en el volumen de este gas moviéndose. Y por supuesto, este movimiento implica cambios en las velocidades. Hay otras teorías más avanzadas, por ejemplo, la velocidad de las reacciones cinéticas. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Nosotros podemos evaluar la presión y el volumen de este gas, y por supuesto, cuando evaluamos en un punto 1 y lo comparamos con un punto 2 dentro del mismo volumen, la idea justamente de estas tres leyes es comparar dos puntos que se encuentran ubicados en el mismo volumen del gas. Por eso ustedes ven esta igualdad. Presión por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión en el punto 2 por volumen en el punto 2 sobre temperatura 2. Aquí también es algo importante que anotar cuando hacemos estas comparaciones, son los cambios que puede sufrir el gas por influencia de temperatura y presión. Entonces, en el caso de Boyle, hay una temperatura constante. Y la ecuación general, que es la que ven ustedes en la parte superior, queda reducida a presión 1 o presión en el estado 1 por volumen 1 igual a la presión en el estado 2 por el volumen 2.
La ley de Boyle nuevamente considera que la temperatura es constante. ¿Qué pasa con la ley de Charles? La ley de Charles, en cambio, relaciona, y por eso ustedes ven una flechita, el volumen hacia la temperatura. La ley de Charles, obviamente, considera, en este caso, la presión como constante. La considera como constante. Y considerándolo como constante, el volumen de la masa de un gas perfecto es inversamente proporcional a la presión a la que se muestra sometido. Entonces, el producto presión por volumen es constante. Y matemáticamente, la ley de Charles tiene en la ecuación el volumen del estado 1 dividido para la temperatura en la condición 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura en el cambio de temperaturas y de volumen, ¿no? Digamos en una segunda condición. La ley de Charles también tiene consideraciones importantes, de manera que el volumen de una masa va a aumentar 1 sobre 273 respecto al volumen de 0 grados centígrados. Recuerda que aquí, cuando armonizamos las unidades, trabajamos con grados Kelvin. Por eso ustedes encuentran el valor de 273 en esta relación. En la comparación de escalas de temperatura, el 0 grado es igual a 273 grados Kelvin. Entonces, eso es lo que se requiere para que se eleve su temperatura. En una manera comparativa, por cada grado centígrado, entonces se contrae la relación de 1 sobre 273. Entonces, el volumen siempre en un estado inicial o cero, es el volumen a 0 grados centígrados. Y el volumen final, o el volumen en la condición siguiente, en cambio, tiene que ver con esa masa de ese gas a una determinada temperatura en grados centígrados. Entonces, siempre va a existir esa conversión de unidades cuando nos referimos a la temperatura que se va a emplear en estas ecuaciones. Siempre debemos de convertirla en grados Kelvin. Y para ello tenemos que sumarle 273 unidades, ¿no? Que es la equivalencia en la escala de temperatura. Finalmente tenemos la ley de Gay-Lussac. Y muy importante, noten que las fechas relacionan las variables con las que van a trabajar las ecuaciones. Charles solo relacionó volumen con temperatura. Boyle solo relaciona presión con volumen. Y Gay-Lussac relaciona temperatura con presión.
Eso es muy necesario recordar. Entonces, Gay-Lussac lo que menciona es que a volumen constante, la presión de la masa aumenta y va a aumentar en esa proporción inversa de 273. Y esto con respecto al 0 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac? La ley de Charles contrae el volumen, lo contrae. Y lo contrae justamente con respecto a la proporción inversa de 1 sobre 273. Y la ley de Gay-Lussac, en cambio, disminuye la presión. Disminuye la presión. Y la disminuye en relación a esa misma proporción, 1 sobre 273, por cada grado centígrado. Y la temperatura tiende a descender siempre que el volumen permanezca constante. Entonces, la presión inicial o el P1 está evaluado en los 0 grados centígrados. Y la presión 2, en cambio, está evaluada a la presión a una determinada temperatura T de grados centígrados. La ley combinada es la ecuación que está en el centro. Viene la pregunta de millón. Bueno, y estas leyes, ¿en qué momento las aplico? Pues el problema debe especificar si primero se habla de un gas ideal. Segundo, debe de especificar que se mantiene constante. Si se mantiene constante la temperatura, si se mantiene constante la presión o si se mantiene constante el volumen. Y entonces ahí usted selecciona con qué ecuación va a trabajar. Y si el problema no le especifica en absoluto nada, pero le dice que es un gas perfecto, entonces es posible usar la ley combinada, que es como es lo que estamos viendo en la parte superior, ¿no? Presión por volumen sobre temperatura. En el estado inicial y en el estado final, presión por volumen sobre temperatura 2. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿En qué momento se usan estas leyes, Miss? Lo que usted estaba diciendo al hacer ¿cómo se llama? Combinaciones. A ver, nuevamente lo repito. Estamos partiendo de gases ideales. Mire, las personas recién entran, yo no, realmente no comprendo. Ya se les dijo que no se iba a aceptar zonas. Las leyes, estamos hablando de ley pertinente a gases ideales. No pueden ser otro tipo de gases que no sean los gases perfectos o los gases ideales. Parte de esa premisa las tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay. Pero cada quien tiene un condicionante. Si bien es cierto, hay una fórmula general que se llama la ley combinada de los gases, que es presión por volumen sobre temperatura 1 es igual a presión por volumen 2 sobre temperatura 2.
si bien es cierto, se habla de esa fórmula en general, en la medida en que yo relaciono las variables, presión, volumen y temperatura, cada quien va estableciendo su propia ecuación. Entonces ahora yo le hago la pregunta a cualquiera de los que están acá en la clase. Sebastián Rodríguez, la ley de Boyle, ¿qué exige que permanezca constante? ¿Cuál de las variables? Sebastián Rodríguez. Ha dejado abandonada la conexión. José Luis Rodríguez. Sí, mira. José Luis, la ley de Boyle, ¿qué variable exige que permanezca constante? No, Miss, no lo entendí. Repítame. Ayúdele, Daniel Castro. Buenas noches, Miss. Lo que sería constantemente sería la temperatura. Correcto. Por eso esta gráfica es muy importante que explicarle que ustedes la comprendan. Esta gráfica me ayuda a visualizar qué variable es la que permanece constante. La ley de Boyle exige que permanezca constante la temperatura. Y ahí yo puedo usar, estoy contestando lo que me pregunta Loida, así que por favor atienda. En la ley de Boyle exige que la temperatura sea constante. Por lo tanto, si en un problema le dice la temperatura es constante, usted ya intuye que vamos a emplear la ecuación de la ley de Boyle. P1 por B1 igual a P2 por B2. La ley de Charles, Laura Párraga, ¿qué variable exige que sea constante? La ley de Charles. Laura Párraga. Ha dejado botada la conexión. Voy a anotar esto. 5 de junio. Física química deja botado Sebastián y Laura Párraga. ¡Oh, Victoria! ¡Oh, Victoria! La ley de Charles, ¿qué variable exige que quede como constante? ¡Oh, Victoria! ¡Oh, Victoria! Miss, dice Victoria que no puede activar el audio. Pueden escribir también. ¿Qué variable, señorita Cos, exige la ley de Charles que permanezca constante? ¡Oh, Victoria, que conteste, por favor! Esto no es adivinanza, joven. Ya escriba. O sea, escribe que no entiende. No. Por favor, señorita Cos Victoria, analice el gráfico que le estoy mostrando. La ley de Charles es justamente la parte derecha que relaciona las variables volumen y temperatura. Y la ecuación es volumen sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Le pregunto nuevamente a Cos Victoria, ¿qué variable permanece constante?
¿Qué variable permanece constante? Y para todos los que escribieron en el chat, por favor, dense cuenta de lo que estamos hablando. ¿Qué variable permanece constante? La de Ayúdenle. temperatura, Miss. ¿Qué dice mi gráfico, Loide? Le pregunto. ¿Qué dice mi Es que gráfico? no se lo ve. Ahí se lo ve. A ver, ahí estoy viendo que la ley de Charles, volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2. ¿Está bien? Ya, y entonces, ¿qué variable permanece constante? La de El volumen. volumen es. La presión. Va a permanecer el volumen que está haciendo una relación del volumen en el estado 1 al volumen en el estado 2. Por lógica, ¿qué está sucediendo con el volumen? Para la ley de Charles, Laura Parra. Está en constante. Estamos haciendo un comparativo del estado 1 con el estado 2. Pregunto, si hago yo un comparativo, ¿es constante? A ver, ¿qué me puede decir Anaí Granda? Anaí Granda. Anaí Granda, conteste. Ha dejado votado. Melissa Yagual. Melissa Yagual. Señorita Melissa Yagual, también ha dejado votada la conexión. Yagual Melissa. Emily León. Emily León. Dígame, Miss, ¿podría ser la presión que permanece constante? La presión, correcto. No puede ser el volumen, porque estoy haciendo una comparación entre el volumen 1 con el volumen 2. Entonces, si hago una comparación entre la situación 1 y la situación 2, no puedo tener un volumen constante. Por favor, confirme, Loida, que se explicó este tema. Sí, Miss, muchas gracias. Ya, entonces, en el caso de Charles, la presión es constante. Ahora analicemos la ley de Gay-Lussac. ¿Qué variables relaciona la ley de Gay-Lussac? Cristian Ramírez. Cristian Ramírez. Ha dejado votar también la conexión. Cristian Ramírez. Daniel Castro. Sí, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. En la ley de Gay-Lussac, ¿qué variables considera en la fórmula? Sería el volumen, Miss. Ahí tiene el gráfico. ¿Qué le dicen las flechas de la parte que le corresponde a Gay-Lussac? A ver, voy a aumentar el tamaño porque Ahí entonces establece entre la temperatura y la presión de un gas. voy a aumentar el tamaño porque parece ser que no están, o no ven o no. No, ahí está la presión y la temperatura, pues, Miss. A ver, ahí están. Ya, Gay-Lussac, entonces, ¿qué variables considera para la ecuación con la que trabaja? Margarita Vargas. Buenas noches, Miss. Siempre el volumen se mantiene un gas ideal entre la temperatura y el volumen y se proporciona y viceversa. No, no, Margarita, totalmente equivocado. Alexis Rúa.
Alexis Rúa, ¿qué variables la ley de Gay-Lussac considera? La presión con la temperatura. La presión con la temperatura, gracias. Gracias, señorita Rúa. Yo le puse en Considera el solo, chat, Miss. dígame, Loida, ¿qué pasó? Eso yo le puse en el chat. Entonces, la presión y la temperatura. Para el caso de Gay-Lussac, en cambio, el volumen es el constante. No hay cambio. Entonces, cada problema que nosotros veamos va a definir las condiciones. Un ejemplo. Solo voy a enunciar el problema. No lo vamos en este instante a resolver. Por ejemplo, le dice que una botella de acero contiene anhidrido carbónico. Y contiene anhidrido carbónico a 0 grados centígrados y a 12 atmósferas de presión. Y me pide hallar la presión del gas encerrado cuando cambia su temperatura hasta 60 grados centígrados. Entonces, en el texto no le está mencionando el tema del volumen. Si no le menciona el tema del volumen, simplemente significa que el volumen es constante. Entonces, como el volumen es constante, yo puedo trabajar, y de hecho voy a trabajar con qué ley. Vamos a preguntarle a Cindy López. Cindy López, por favor, conteste. Cindy López ha dejado abandonada la conexión. Cindy López. Le puedo indicar, Miss. No, Lady López. La ley de Gay-Lussac. Lady López, a ver, si me dicen que o no me mencionan nada sobre el volumen, eso me permite asumir que el volumen es constante. Por lo tanto, debo trabajar, como dice Lady, con la ecuación de Gay-Lussac. Y entonces el problema me ha dado los datos de presión en el estado 1, que son las 12 atmósferas. Me dice que esas 12 atmósferas están a 0 grados y me dan la temperatura, que se eleva la temperatura a 60 grados centígrados. Entonces debo de cambiar esos 60 grados a grados Kelvin. Entonces, esa es las situaciones a las cuales nos vamos a ver enfrentados, ¿no? Cada problema tendrá que definirlo. Y nosotros hábilmente poder asumir ciertas cosas también, con mucho criterio. Bien, voy a dejar de compartir, por favor. Loida tiene alzada la mano. Prendan las cámaras para hacer la foto del No, grupo. ya no. Era hace rato que quería participar, era por eso. No la bajé. Prendan las cámaras, por favor. Hay 37 personas conectadas.
Bien, hay un total de 37 personas conectadas. Yo voy a leerles voy a leer la lista. Está Adrián Espinosa Yomaira, Aguirre Lloví, Alcibar Ibarra, Alvarado Castañeda, Caja Pechucol, Castro Canto, Castro Tomalá, Castro Vera, Cedeño Mora, Joveña Tagle, Loida Cotapo, Cos Victoria, Cuji Pala, Díaz Andrade, Estefanía Abate, García Moreno, Branda Maldonado, Laura Párraga, León Bazán, Lirio Ponce, López Bailón, López Perero, Medina Guaranda, Mena Salazar, Oquendo Leana, Agua de Morales, Pisco Paulina, Ramírez Torres, Rodríguez Mora, Rodríguez Sebastián, Rúa Yelas, Espín, Valencia Mena, Vargas Peralta, Verónica Quiñones, Villamar Vázquez y Aguala Chulo. Yo, señores, les recuerdo que hoy, por ejemplo, no habían dejado botada la conexión los siguientes señores: Sebastián Rodríguez, Laura Párraga, vos, Anaí Granda, Yagual Melisa, Cristian Ramírez y López. Yo voy a ir armando la lista de las personas que se entiende que están conectados. No puede dejar botada la reunión. Mi, yo salí y volví Yo a le ingresar. yo le hablé, pero no me escuchó y siguió con mi compañero. A mí no me permitía abrir el micrófono ni la cámara. Yo tuve que salir y volver a ingresar. Pueden escribir. Disculpen, Yo escribí y yo le respondí, si usted no me vio el mensaje, y después la otra compañera dijo y era lo mismo que yo había escrito. Yo nuevamente les insisto, en el momento que se les pregunta, tienen que dar razón, o por lo menos decir, no sé. Pero no Miss, pueden dejar abandonada la conexión. Miss, ¿cómo fue que le dijo que no entendía? Y usted dijo, pero que algo fue que le dijo. Ella fue la que Sí, le dijo. y luego escribí la respuesta. La niña Cos, sí me consta que después como que ya reaccionó, o alguien se está llamando. No, es que recién me estaba conectando, entonces recién estaba viendo la imagen y todo, entonces por eso fue. Ya, ella la voy a borrar, a nadie más, porque el resto de personas no han aparecido. Y simplemente han dejado botada la conexión. O simplemente ya abren a las 10 de la noche su cámara para la foto. Eso no es así. Yo les advertí, es importante que ustedes participen. Bien, vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase ya haremos problemas sobre la ley de los gases, ¿no? La ley de Boyle, la ley de Charles, ¿no? Chao, Miss, pase bien. Bien, muchas gracias. Hasta aquí la grabación.